Muy buenas tardes, estimados contertulios. Ya son contertulios ya quienes nos escuchan aquí en el Vamos Somos Chilenos de Radio Portales. Estamos ya en los programas finales de este año y bueno, han sido días muy acontecidos con mucha noticia para bien y para mal, creo yo. Eh, y hay muchos temas de los cuales a lo mejor queremos conversar aquí con nuestros panelistas, con la patrulla juvenil, con Martín Álvarez y Cristóbal Leinbach, que estamos aquí conectados. Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias nuevamente por la invitación acá para conversar un poco de lo que está pasando en la región y en el país. Oye, Martín, ¿ya estás en tu tierra natal? ¿Ya terminaste el año académico? No, aún no. No, no, me queda todavía, tengo que hacer como una práctica, entonces voy a estar como hasta el 31 de enero por estos lados, por Viña. Ah, perfecto, ya. Pero la fiesta va a ir a ver a Sí, la familia. Ya, sí, incluso después del programa me voy directo para el Tabo. ya. Para el Tabo. Es maravilloso, linda playa y muy lindo que está en el Tabo, así que lo va a disfrutar. Que bueno, lleve el cariño a toda su familia. ¿Ah? Muchas Oiga, gracias. mi querido Cristóbal, ¿cómo está usted? ¿Cómo va el año académico? No, todo bien. Ya hace 2 días, el miércoles, pude terminar todos los exámenes, lo de todos los ramos, así que contento, costó, pero todo bien, gracias a Dios. Oye, qué bueno, qué bueno. Tú vas a estar aquí en la provincia de Valparaíso ya por lo menos más libre de poder hacer otros quehaceres y disfrutar de la vida juvenil. Claro, dentro de lo que se puede, porque al final la vida no para, hay que seguir estudiando, seguir formándose o seguir trabajando, entonces, claro, pero claro, también disfrutando, así que sí. Qué bueno. Oye, muchachos, bueno, a juicio y criterio de ustedes, ¿cuáles creen que han sido las noticias principales de esta semana? Yo tengo alguna alternativa, pero me gustaría escucharlo a ustedes también. No sé si, yo creo que la número uno es la elección del domingo, ¿no? Mm. Tenemos presidente electo, así que ha sido noticia toda la semana, todos los días pasa algo respecto a eso, los viajes, las nuevas incorporaciones, las negociaciones, entonces ha dado que hablar, para bien, creo yo. Sí, ¿ustedes esperaban una diferencia así como bien sólida o no? Sean honestos, digan la verdad. Podríamos ver el programa anterior cuando dije que era 58-42, ¿ah? La chunté preciso. No, sí, sí, yo creo que yo siempre pensé que iba a ser sobre los 10 puntos la diferencia, pero la verdad que no me tenía fe que fuera tanto. Mira, Sí. ¿tú, Cristóbal? Bueno, sí fue una diferencia histórica. Conversaba con algunas personas de que creo que fue muy... Yo critiqué el voto obligatorio y creo que finalmente terminó siendo sumamente positivo, ya que yo creo que gracias a eso ganamos. Pues, sin embargo, yo igual quedo un poco decepcionado porque a mí me hubiera gustado un 60%, 60-62%, por la situación de donde veníamos. Me parece que ameritaba más, porque al final uno mira los datos, claro, dice 58% y todo esto, pero si uno se va más en el análisis y ve el número total de votantes, fueron alrededor de 7 millones Cast y 5 millones Jara. Y a mí que 5 millones de chilenos hayan votado Jara, sinceramente me parece preocupante. Pero aún así no deja de ser un 58%, un gran 58% que nos beneficia, entonces pues, creo que igual está bien. Sí, yo creo que, claro, es una diferencia bastante holgada, bastante buena. Yo creo que ahora viene la etapa más difícil, que es el desembarco eh, digamos, no en el poder, sino que en la administración del Estado. Y aquí donde yo veo que surgen algunas complejidades, porque, claro, este triunfo no es tan solo del Partido Republicano, ¿no es cierto? Aquí hay muchos conglomerados, bueno, la UDI, Renovación Nacional, Nacional Libertario, eh,
parte de Amarillo, parte del Partido Radical también, que está ahí, que desaparece o no, me da mucha pena, Evópoli, y si se me escapa uno, ahí ustedes me ayudan, y cómo invitamos, yo creo que ahí está el arte de poder gobernar, cómo buscamos los equilibrios, cómo entregamos los cargos de responsabilidad para una correcta y buena administración nacional y por sobre todo regional. Sí, lo que me sorprende estos días es cómo se han postulado las personas a ser ministros, así como, estoy libre yo por aquí, no. He visto por ahí algunos que quedaron fuera del Parlamento, entonces, no, yo estoy súper disponible para colaborar en lo que necesite este gobierno. Y antes de eso, decían que jamás votarían por José Antonio. Estoy hablando de personas que son de amarillo, demócratas, que les dolía la guata votar por alguien así y ahora que es gobierno y que Yo, claro, Sí, les bueno, conviene el gobierno. sí, oye, efectivamente, yo les voy a contar una infidencia. Hace unos días atrás me invitaron a una actividad, una especie de desarrollo portuario y habían varios personajes que llegaron ahí, se instalaron tempranito para las fotos, para las páginas sociales, digo yo. Pero después no se quedaron ni a la actividad a la cual estaban invitados, entonces como que se andaban mostrando. Aquí estoy yo, estoy disponible con la mejor pinta, buen perfume, bien peinado, ¿ah? Eh, entonces me daba mucha risa. Y también por otro lado, algunos que ya como que ya cacharon que no están en el eje de poder ser nominados, no, sencillamente se restan de este tipo de actividades. Pero bueno, yo no sé qué es lo que esperan ustedes. Yo creo que hablando de nuestra región, nosotros tenemos que tener aquí un gabinete regional mezclado por mucha juventud, por paridad y equidad de género. Yo creo que eso llegó para quedarse y me parece muy bien. Pero mucha juventud y también en cargos clave con gente que tenga experiencia, al cual de repente uno cuando es joven le puede hacer alguna consulta, referencia, pedir una visión, una opinión, ¿no es cierto? No para no meter las patas, sino que en definitiva para buscar la mejor manera de poder administrar los recursos, buscar la mejor manera de resolver conflictos o de proyectar lo que uno está haciendo. No sé qué opinan ustedes respecto de eso. sí, no, Héctor, lo que usted dice me parece que es clave y yo creo que totalmente acertado. Ahora, yo creo que aquí hay un factor que la gente no ha tomado en cuenta en el mundo político y es que, claro, hablamos mucho de gobernabilidad, de qué personas van a estar en el gobierno, de cómo se va a hacer esto, de con qué partidos políticos se van a pactar para ver qué personas quedan, a qué ministerio se le va a dar a Matei. Pero al final yo creo que el trasfondo de esto y lo más importante son las ideas. Yo creo que principalmente la decadencia del gobierno actual fueron que no se estaban rigiendo bajo las ideas correctas. Entonces, me parece de que yo creo de que Chile Vamos podría ser parte del gobierno, creo que tiene gente muy capaz, pero Chile Vamos ha demostrado no tener las ideas correctas. Y lo ha demostrado donde gracias a sus famosos acuerdos en la etapa de Piñera lograron permitir un estallido social con Boris, dejando que este llegara al poder y dejara la barra que vemos que dejó a nuestro país hasta el día de hoy. Entonces me parece que gente de Chile Vamos de todos los espectros de la derecha pueden estar en el gobierno de Gas, pero bajo las ideas de Gas. Yo creo que esa es mi opinión y yo creo que sería sumamente positivo para Chile. Ahora, si Chile Vamos quiere estar en gobierno bajo sus ideas y mantener este tema de los acuerdos, que ahora ya no es Boric, sino Jara y con el comunismo, yo preferiría mejor dejarlo fuera. No sé qué pensarán ustedes de eso. Mm, sí, en parte coincido, creo que debe estar compuesto por los mejores, básicamente, con alguien con experiencia, mezclado con juventud, que tenga un buen currículum, que tenga mérito, y básicamente eso. Yo creo que José Antonio tiene que rayar la cancha y decir esto va a ser así, así vamos a trabajar, y el que quiera sumarse, perfecto, y el que no le gusta, lamentablemente no, no. Sí, claro, tiene que en definitiva marcar la pauta y cuál va a ser el sello que en definitiva le va a dar, ¿no es cierto?
a su gobierno. Por eso que, fíjate que me llamó mucho la atención esta convocatoria abierta para jóvenes menores de 35 años para que enviaran sus antecedentes y pudieran ser parte del gobierno. Pero fíjate que yo creo que eso también eh, tiene que hacerse en regiones, po. Tiene que hacerse en regiones, tiene que haber una cuota de participación para los jóvenes en regiones. Yo la verdad que me sentiría muy frustrado, se los digo, y a quienes nos escuchan también, eh, si volvemos a los cargos los mismos de siempre, o sea, no puede ser una sillita Sí. musical, pues aquí tiene que haber gente nueva, eh, que siga haciendo las cosas bien, de manera transparente, eh, porque si no, vamos a tomar de la misma medicina que han tomado los gobernantes de hoy, que hoy día se transformaron en lo que tanto criticaron, en lo que tanto renegaron, y va a ser más de lo mismo, ¿o no? Y al final, eh, bueno, la gente criticó mucho acá, si fue tema esto de la gente joven, pero la verdad es de que eh, no se puede renovar la política si no entra gente nueva. Entonces me parece inevitable que no entren jóvenes. Y bueno, se puede criticar quizás el punto de la expertise y todo esto, pero bueno, hasta los 35 años me parece que igual es bastante aceptable y yo lo veo fenomenal. Sí. Así es. Oye, muchachos, aprovechando de hacer un paréntesis también, dentro de las noticias que han golpeado la semana, digo yo, bueno, está lo que ha ocurrido en esta institución eh, que tiene, digamos, extensión territorial a todo el país, y lo que es Gendarmería de Chile. La verdad que creo que fue y que es muy preocupante lo que ha ocurrido, cerca de 45 personas que fueron detenidas en este mega operativo y que solo, más allá de los hechos en que cobraban por entrar especies, por dar algunas facilidades, que había una especie de concomitancia también con gente que eran los que captaban estos clientes porque era un negocio en el exterior del penal Santiago 1, y esto es solo en Santiago 1. Entonces, la pregunta que uno hace, ¿y qué pasa en los otros penales y en las regiones? Eh, qué opinión les merece a usted esta situación? A mí me parece terrible porque, bueno, esto era un secreto a voces. Yo creo que muchos sabíamos lo que pasaba dentro de las cárceles y lo que pasa, no solo en Santiago, sino que en todas las regiones, el tráfico que existe, la corrupción con los gendarmes, que hay teléfonos que tienen, hemos visto algo sorprendente, tenían en un módulo totalmente hace un tiempo remodelado y acondicionado para como querían básicamente. Entonces uno se preguntaba cómo dejaron entrar eso. Y ahí está el tema de la corrupción y los sobornos. Entonces, me parece una buena señal, tardía, pero al menos se está haciendo algo de que se pueda tener continuidad, que yo creo que así va a ser con el próximo gobierno, de una mayor fiscalización a Gendarmería, de que las reglas estén claras y se cumplan, y también mayores implementos para poder evitar esto en las cárceles, como inhibidores de señal, y algunas cosas así. Cristóbal, Y bueno, acá, según Ciber, claro, es preocupante. Preocupante. Según Ciber decía, por ejemplo, que estos gendarmes cobraban por ingreso de personas indocumentadas 60.000 pesos, por cambio de módulo cobraban 100.000 pesos, cambio de celular 350, 400.000 pesos, es decir, se estaban enriqueciendo de forma ilícita en las cárceles. Y yo creo que esto es un factor, a ver, me parece que no me sorprende y no debería sorprendernos porque si, yo creo que si se fijan es un factor común que suele pasar en los gobiernos de izquierda. Y sobre todo es algo común que pase, sobre todo cuando ocurre el desprestigio de la institucionalidad. Boric, antes de llegar al poder, estaba con el famoso discurso del que no asalta es Paco, las críticas a los carabineros en el estallido social. Entonces, son gente que esta gente llegó al gobierno. Entonces, claramente no van a apoyar a carabineros. Y, entonces me parece que ocurrió un desprestigio en estas Fuerzas Armadas que finalmente deriva en este tipo de cosas. Me parece que es parte de la crisis de institucionalidad y que parte que va
es una de las cosas que va a tener que arreglar Cast en el próximo gobierno. Sí, porque además, miren, yo creo que, ¿cómo solucionamos esto? Yo creo que puede tener varias aristas. Y nosotros hablamos como ciudadanos, solamente para quienes nos escuchan, porque, claro, hay un problema que ronda a la mayoría de las instituciones públicas, muchachos, que es la corrupción. Que la corrupción ya no está al acecho, está ahí. ¿Ah? O sea, eso no lo podemos discutir, no está al acecho, está ahí y es un fenómeno que se está quedando. Y el día que esa quedada sea permanente, no tenemos mucho que hacer. Pero desde el punto de vista, claro, primero valórico, ético y moral, ¿cómo preparamos a estas personas para que no caigan en la red o en la tentación, ¿no es cierto?, de ser corrompidos? Eh, Claro, alguien decía también una formación sólida, formación ética y valórica, pero de repente no basta con eso, po, porque con la ética y con el valor uno no paga el dividendo de la casa, no paga el colegio, la universidad, entonces aquí hay un tema de una buena remuneración, ¿no es cierto? Hay gente que tiene que tener una buena remuneración para no ser tentado por estas organizaciones criminales que tienen mucho dinero, tienen mucho poder. Pero por otra parte, también tienen que tener buenas condiciones de trabajo, porque ustedes concordarán conmigo que el gendarme que entra a su turno está preso ahí, no puede salir, o sea, no está en un lugar normal, pues, o sea, que saque el teléfono y se ponga a hablar, o porque lo llamaron, no sé, eh, es complejo, no sé, desde esa perspectiva, ¿qué es lo que opinan ustedes? Desde la institución en cuanto a cómo digamos, la cautivamos para no caer en la red ni la tentación de la corrupción. Después seguimos hablando a lo mejor de lo que es la infraestructura. Sí, totalmente de acuerdo con usted. O sea, yo creo que esto pasó porque se dejó de lado por muchos gobiernos eh, el tema de gendarmería o carabineros. No se invirtió, no se le subió el presupuesto quizás, no se le subieron los sueldos, o no se mejoró la infraestructura. Y yo creo que va muy de la mano con el tema de la corrupción esto. Es un factor importante que los gendarmes tengan las condiciones aptas para poder trabajar y no sean tentados por estas mafias. Así es. Se te queda pegada un poquito la señal, Martín, o te muteaste. ¿Ah? Cristóbal, Sí, no, yo concuerdo completamente con usted, Héctor, y me parece que lo que usted dice es otro argumento más para elogiar el sistema privado. Porque por algo la gente, por lo general, si no están apitutados con un buen sueldo por años en el sistema público, lo que suelen hacer es emigrar hacia el sistema privado que cuenta con mejores condiciones laborales y mejores sueldos. Entonces yo concuerdo mucho con usted, Héctor. Me parece que en el sistema público, si queremos que no pasen estas cosas, si queremos mejores personas, mejores funcionarios públicos, tenemos que remunerarlos bien, tenemos que darles condiciones de trabajo dignas. Pero claro, eso va de la mano del gobierno y me parece que ahí quizás, no sé qué solución podríamos idear. De momento se me va ocurriendo una menor burocracia tal vez en los procesos, porque al final quien decide esto muchas veces y quien administra los recursos son gente que puede ejercer poder en cargo público, digamos, los gerentes, este tipo de personas. claro, porque es súper complejo, como hablábamos antes, ya, bueno, el tema de la remuneración, las condiciones higiénicas y sanitarias del espacio y lugar de trabajo, el tipo de turno, ¿no es cierto?, que tienen estas personas, cuáles son los incentivos también en cuanto a la remuneración. Eso es por una parte, pero por otro lado, cómo también le entregamos elementos tecnológicos que ayuden a evitar este tipo de cosas. O sea, ustedes han escuchado, yo creo que de sobremanera, esto de los inhibidores de señal respecto a cuánto tiempo se ha tratado de implementar y cuántas veces ha sido fallido. Entonces,
si siguen entrando teléfonos es porque la famosa señal sigue buena, o sea, no hay inhibidor de señal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cómo podemos aplicar esto para que funcione? Y saben, a mí lo que me llama la atención es que además, ¿por qué no gastamos dinero? En definitiva, hacemos una inversión como corresponde para que no pasen estas cuestiones con... eh, cuando uno va al aeropuerto, cuando usted va a Estados Unidos, lo revisan de pie a cabeza con un escáner. ¿No es cierto? Bueno, compremos ese tipo de tecnología y vamos a ver de inmediato. Y todo aquel que quiere entrar o salir que quede identificado por registro biométrico. Si es la única forma. Y aprovechar un poco de utilizar la inteligencia artificial también. Claro, claro, plantea la solución, es súper fácil, sí, pero llevamos 20, 30 años tratando de hacer estas cosas. No sé qué opinan ustedes, muchachos, que son más tecnológicos que yo en estas cosas. Sobre la inteligencia artificial. ¿Cómo la aplicamos ahí en Gendarmería? ¿Vos? ¿Cómo en definitiva ayudamos con estas herramientas tecnológicas, escáner, detectores, inhibidores de señal? Eh, Porque, oye, una botella de whisky no la pasa cualquiera, así como vimos hace un tiempo atrás en ese asado que estaban tomando ahí, single barrel. eh, que me encantaría poder disfrutarlo, pero bueno, pero no es así porque es de un alto costo además. Sí. Yo creo que la tecnología se tiene que usar al favor de la policía y la gendarmería. ¿No? Hay harta herramienta hoy en día para poder utilizar y poder evitar todos estos problemas. Sí, sí, a mí me parece que la tecnología está. La tecnología la tenemos, lo que falta es implementarla. Y no se ha implementado. Y es por algo. Entonces me parece que otra vez es tarea de este nuevo gobierno ver cómo se implementan estas tecnologías, ojalá de la forma más ética y moral posible, porque también a mí representa una espada de doble filo, nos puede hacer tanto muy bien como muy mal, sobre todo en temas de seguridad que mencionó usted, Héctor, porque, por ejemplo, le puedo dar el ejemplo de Providencia. Providencia es una comuna ultra segura, usted camina y en cada calle que usted está, ve una cámara que monitorea todo. Ya se está hablando de inteligencia artificial que puede reconocer patrones faciales, que puede reconocer movimientos para ver quién es un potencial agresor, quién no. Entonces, si lo miramos de esta perspectiva, puede ser algo sumamente positivo, pero también puede derivar en formas de control, a mi parecer, como las que pasan en China. Porque China tiene miles de cámaras en todo el país y tienen sumamente controlada la población. Entonces, me parece que esto debe manejarse de una forma con pinzas y sumamente ética que no cuarte nuestra libertad personal como persona, porque como digo, me parece que puede ser realmente un arma de doble filo. Sí, además, no sé si han escuchado muchachos que hay un proyecto de que tengan, digamos, un cambio de dependencia, que dependan del Ministerio de Seguridad Pública eh, y que sean no deliberantes, eso va de la mano con la eliminación de las agrupaciones o sindicatos que pudieran existir. Son agrupaciones en este caso. Yo me cuestioné de inmediato, o sea, bueno, ¿y por qué no lo hicieron a partir de cuando se instauró el Ministerio de Seguridad Pública? ¿Por qué esperar la crisis? Pero bueno, después de la guerra somos todos generales, eh, pero creo que sería una buena medida y no sé qué opinan ustedes. Eliminar los sindicatos o agrupaciones en gendarmería. ¿Sí? Sí, o sea, totalmente de acuerdo. Yo creo que sea como cualquier policía, policía de investigación o carabineros no tienen esas agrupaciones, sino eh, ya que gendarmería es como otra policía más dentro de las cárceles. Debería estar a la misma altura, todos coordinados. Por cierto. Cristóbal. No, pucha, a mí no, la verdad no estoy mejor de eliminar los sindicatos y las agrupaciones porque me parece que representan medidas democráticas, pero al final, claro, también hay un factor que se puede entender y es de que se mira el panorama a nivel nacional de la agrupación y los sindicatos suelen generalmente estar tomados por la izquierda, porque al final el sector que pone más énfasis en los gremios, en los sindicatos, en la participación política, en la universidad, en todo lo que es espacio público democrático, son la gente izquierda. La gente derecha no está en partida a participar en esos espacios, entonces la gente izquierda se lo suele tomar
y toman decisiones en función de ellos personalmente que no benefician al chileno. Entonces yo también estaría a favor de, en este caso, eliminar los sindicatos, Sí. a pesar de que Fíjate no que sean muy democráticos. claro, claro, pero fíjate que yo creo que es este cambio de dependencia de gendarmería, yo creo que es bastante bueno, porque, claro, van a estar en el Ministerio de Seguridad Pública, que digamos, hay una relación directa, porque también son parte de la seguridad, ¿no es cierto? Más allá de que les guste o no les guste alguna autoridad o alguien piense que es blanco, es negro, qué sé yo, pero yo creo que aquí hay algo también que es trascendente, que en estos cargos técnicos de dirección hay gente que tiene que perdurar en el tiempo, que no pueden ser cambiados si hay un cambio de gobierno, porque hay gente que tiene demasiada experiencia o que se especializa o es muy técnico en algunas cosas, y claro, y con un cambio de gobierno... perdemos toda esa experiencia, toda esa capacitación o esa especialización que tienen. Claro, pero también estas personas tendrán que hacer ahí una retroalimentación de que no pueden andar haciendo política partidista si están en una situación técnica. Complejo compatibilizar esto. Oiga, nos avisan desde los estudios que nos vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y ya estamos de regreso aquí en Vamos, Somos Chilenos, conversando con Cristóbal y con Martín. Bueno, seguimos en este día viernes, ahora en nuestro segundo bloque del programa Vamos, somos chilenos, como siempre comentando un poco de lo que es la actualidad política, la actualidad nacional, que todo, sobre todo lo que está pasando hoy en día a nivel país, a nivel región, a nivel comuna. Y bueno, tenemos varias noticias para comentar. Durante el primer bloque hablamos sobre las elecciones, hablamos sobre gendarmería. Y ahora también nos toca una noticia bastante importante que no hemos comentado, mucho no nos alcanzó para comentar durante el primer bloque, y es sobre la detención de estudiantes por lanzamiento de bombas Molotov en el INBA. Héctor, ¿qué opina usted? Oye, lo encuentro de una gravedad tremenda lo que ha ocurrido ahí, eh, porque son jóvenes de 14, 15, 16 años que en definitiva están cooptados por un sesgo ideológico, eh, político, que creo que con una inusitada violencia, con un odio, la verdad es que no entiendo el por qué, pero que a un funcionario público, a un policía, a un inspector municipal, a un transeúnte, le llegue una bomba Molotov, lo va a quemar y va a morir, o va a tener el 50 o 80% de su cuerpo quemado sin posibilidades de vida. Y estos menores tendrán conciencia de eso, ¿quién se va a hacer responsable? Eh, yo efectivamente creo que aquí es una situación que hay que analizar detenidamente en el ámbito de hacer prevención, de hacer control y de hacer investigación y sanción. Eh, Porque leía que además Mercurio Santiago ha sido una especie, un muy breve reportaje de la parte investigativa. Aquí hay gente, primero que todo, que es la que lleva el material incendiario al interior del establecimiento, que lo almacena. Después vienen las personas que son las que fabrican las bombas Molotov. Posteriormente son las que las sacan, porque las que fabrican no las encienden ni las lanzan, porque están contaminados con el combustible, entonces si las encienden se pueden quemar. Eh, y después vienen los lanzadores. Y después además viene la gente que capta las imágenes para las redes sociales. Entonces, detrás de esto efectivamente hay una organización criminal que desafortunadamente eh, son jóvenes, que los que están ejecutando a lo mejor la idea de otros más viejos. De verdad es preocupante, pero fíjate que yo creo que aquí tiene que caer todo el peso de la ley, caiga quien caiga en esto, desafortunadamente, porque estos jóvenes no se dan cuenta que van a ver permeada su desarrollo personal, familiar, educacional por este tipo de cosas. Hoy día con la violencia no llegamos a ningún lado,
con la violencia no vamos a resolver nada, porque no somos un país que esté en guerra entre nosotros mismos. ¿Ah? Eso, Cristóbal. Y bueno, en este caso también me gustaría conocer la opinión de Martín, pero antes de pasar con Martín me gustaría hacer un inciso desde la psicología, porque yo, bueno, para que no nos sepa, soy estudiante de psicología, me pasaron psicología del desarrollo, psicología evolutiva, y me gustaría dar algunos datos curiosos que imagino la mayoría de la gente no sabe porque no se comentan mucho, de lo que sabe un poco de cátedra, como lo solía hacer Rodrigo Lluvero, que no nos pudo acompañar el día de hoy. Pero aquí pasa algo muy curioso y yo creo que podemos partir con que, bueno, para empezar, históricamente quienes empezaron a trabajar con jóvenes en política fue el Partido Comunista y esto no es una casualidad. ¿Por qué? Porque la psicología, el desarrollo de psicología, lo que pasa en la adolescencia es de que comienza el proceso de la búsqueda de identidad, junto con otros procesos. El adolescente comienza a buscar quién es en el mundo. Esto se mezcla con un distanciamiento familiar de las figuras de autoridad, comienza el cuestionamiento hacia las figuras de identidad, pero sobre todo también el adolescente comienza a identificarse más con su grupo de pares, es decir, con los amigos, con quienes lo rodean en el colegio, entonces se vuelven también más influenciables y si mezclamos esto con que están forjando su pensamiento crítico, su juicio moral, critican todo lo que les rodea, sumado a que comienzan con comportamientos riesgosos, impulsividad, eh, consumo de sustancias, todo este tipo de cosas, lo que nos da es la perfecta carne de cañón para que sean instrumentalizados por figuras políticas, en este caso de izquierda, y que en mi opinión terminan haciendo este tipo de cosas. Porque al final, como usted dice, eh, uno llega a pensarse si es que tienen conciencia o no, porque al final ellos no miden las consecuencias de su acto. Es decir, estamos hablando de 14, 15 años, ya están tirando bombas Molotov. ¿Qué va a pasar cuando tengan 18, 19, 20? Si esto no se frena. Entonces, me parece sumamente preocupante y sobre todo muy decepcionante de que se estén instrumentalizando a adolescentes en función de ciertas ideologías políticas. Esa es la opinión por mi parte y ahora sí me gustaría saber qué opina Martín sobre esto. Me parece muy interesante lo que dijiste, yo creo que tienes mucha razón. Respecto a los jóvenes y los overoles blancos que tenemos en el Instituto Nacional o en el INPA, en todos los liceos, institutos emblemáticos de Santiago, básicamente son todos utilizados los jóvenes, financiados y entrenados. Y lo hemos visto, no sé si vieron la entrevista que tuvo Mario Desbordes, si no me equivoco, hace un par de días, donde comentó esto, que se los llevaban un fin de semana fuera de la ciudad y los entrenaban. Entonces, a esto se le tiene que poner atajo. Tuvieron chip libre durante este gobierno. Igual vimos que bajó un poco la agresividad y los conflictos, diría yo, durante este gobierno, pero ya lo están diciendo que van a tener que volver y de otra manera. Entonces están dando indicios claramente que va a volver a endurecerse estas protestas y cada día hacerse más violenta. Entonces, básicamente lo que se tiene que hacer es aplicar la ley y si hay que cerrar el colegio se cierra hasta y aplicar todo lo que sea necesario para que vuelva a la normalidad y los estudiantes que sí quieren estudiar, que sí quieren salir de ese colegio, por toda la tradición e historia que tiene, lo hagan de la mejor manera. Tenemos que recuperar los liceos e institutos emblemáticos. Sí. Antes eran los mejores de Chile donde salían los presidentes de la República y ahora está en el top, en uno de los más bajos. Entonces, es algo súper preocupante que este gobierno va a tener el desafío de volver a recuperar todos los liceos emblemáticos. Mira, oye, ¿saben qué? Efectivamente, como el delito es un fenómeno de imitación, yo siempre he tenido el temor de que esto termine replicándose en otras regiones, para no ser pájaro de mal agüero, en otras regiones, y no sería extraño que nos hubiéramos enfrentado a este fenómeno. La pregunta que uno tiene que hacerse, bueno, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo lo vamos a tratar? Si llegara a ocurrir en Antofagasta, en Concepción, ¿qué medidas vamos a tomar? Porque además está en otro problema este traspaso de las corporaciones municipales o digamos, de la educación municipal a los SLEP.
A la gente no le ha gustado mucho este traspaso, aparentemente. Yo tengo una percepción que en algún minuto esto se iba a caer, porque los propios alcaldes tampoco querían. Eh, pero no sé cuál va a ser la evaluación que van a hacer frente al nuevo ministro o ministra de Educación, cómo se va a tratar esto en el sistema público, si tiene a lo mejor un fundamento para que continúe o no, o a realizar algún tipo de modificación. Porque esta administración de los SLEP no es fácil, porque imagínense la cantidad de alumnos, la cantidad de docentes, paradocentes, profesionales, directores, es no menor. Entonces, que antes era administrado por los municipios, que tenían la realidad palpable, pero en una oficina centralizada no sé si va a haber esa delicadeza o esa sensibilidad. Lo único que yo creo que podemos decir es que hay que estar preparado para las contingencias que puedan emerger, porque eh, van a haber gallitos públicos y políticos, yo creo. Y, ¿no? Y es sumamente interesante lo que usted dice, Héctor, y es todo un desafío al final porque sobre lo que hablaba usted al inicio de los jóvenes, claro, vamos a tener que volver a poner el foco en los jóvenes, pero ahora, ¿qué foco vamos a poner? Porque ya está claro que algo debemos hacer, pero ahora la cosa es el cómo. Y la izquierda ya tiene su cómo. Lo que ha hecho la izquierda en la educación ha sido meter ideología de género en los colegios, lenguaje inclusivo. El cuento, por ejemplo, Ariel es una niña, eh, sumado a educación sexual, que, bueno, eh, ¿cómo decirlo? No creo que sea muy positiva para los chiquillos. Entonces, eh, yo creo que ahora el tema está en cómo lo abordamos. Ahora no sé qué pensarían ustedes de eso, pero bueno, hablando de juventud, me gustaría pasar a otro tema súper importante que no se ha comentado mucho, y es de que el INJUV actualmente se reportó de que su costo total es de más de 9.000 millones al año, y sin embargo el 80% va dirigido a sueldos y oficinas. Martín, ¿qué te parece? O sea, si el 80% va dirigido a sueldo de oficina, es porque algo está mal. ¿Ah? Muchos pitutos, no sé, pero eso debería ser totalmente al revés y dirigido realmente a los jóvenes, con talleres y proyectos para los jóvenes, para poder ayudar quizás en los sectores más bajos de la población, en las villas, en las poblaciones, y poder sacar adelante a esos jóvenes que están cayendo en la tentación del narcotráfico y la delincuencia. Héctor. Sí, fíjate que nosotros creo que en unos programas al inicio de año hablamos de esto, em, del INJUB. Mira, yo me hago la siguiente pregunta. ¿A quién le sirve realmente el INJUB? ¿Qué pasaría si el INJUB mañana desaparece? ¿Quedarían muchos deudos del INJUB? ¿O lo lamentaríamos profundamente? Porque en definitiva yo creo que es un servicio que se ha invisibilizado. Yo creo que es un servicio que a ustedes que son jóvenes, que deberían ser a lo mejor usuarios del INJUB, ¿no es cierto? Eh, Creo que no ha estado a la altura tal vez de las expectativas que pueden tener los jóvenes. Y también uno se genera expectativa cuando conoce lo que hace el servicio, pero si no lo conoce, en realidad pocas expectativas puede tener. Pero yo creo que se ha transformado en una organización que no es relevante para los jóvenes hoy día. Esa es la impresión que tengo yo. Eh, y claro, y si tiene un tremendo gasto público, porque creo que hay que entrar a revisar porque yo creo que el mérito de esto es que tenga que haber una relación directa del INJUB con los liceos, por ejemplo. ¿Cuál es el trabajo territorial que hacen en los liceos? ¿Cómo llevamos a los jóvenes que están en los liceos, que son talentos, cómo los ayudamos a seguir desarrollando ese talento? ¿Cómo ayudamos a ese joven de escasos recursos o que tiene dificultades para apoyarlo en que termine su educación y proyectarlo y entregarlo en las puertas de la educación superior? ¿Cómo además a ese joven eh, le ayudamos a tener una mejor vida
incentivando a lo mejor con el tema del deporte, cómo lo canalizamos. Mire, el INJUB va a ser como el catalizador de todas las inquietudes e intereses y le vamos a decir, mire, aquí con las seremías del deporte usted puede desarrollarse en voleibol, natación, atletismo, qué sé yo. O además tenemos un convenio con determinado cine, actividades culturales. eh, ¿Cómo incentivamos y motivamos eso? Creo que por ahí va, a lo mejor, porque yo, un rango etario distinto, pero no sé si ustedes lo vivieron de esa forma o con las amistades se dan cuenta de eso, ¿no? Yo tengo algunos conocidos que han participado algunas veces en la INCUP y tienen muchos talleres, tienen muchas actividades, diría yo, pero el tema es, como dice usted, cómo llegamos a los jóvenes, si los jóvenes no llegan a nosotros. ¿Cómo vamos a los colegios? Quizás no hacer en la misma INJUB el taller, quizás ir al colegio a hacer el taller y llegar a los jóvenes, trabajar en conjunto con los liceos, incluso las universidades, para poder llegar de una mejor manera a los jóvenes y que participen, porque muchas veces ahora he visto un par de fotos y la INJUB participa mucha gente, bueno, ahora con este gobierno, pero mucha gente de la juventud es de izquierda, precisamente porque está este gobierno, entonces están prácticamente tomadas, por así decirlo. O sea, hay que replantearse y cómo va a ser el tema ahora con este nuevo gobierno que van a cambiar los funcionarios de la INCUP, probablemente, qué enfoque y qué mirada le van a dar y cómo van a llegar realmente a los jóvenes que sí quieren hacer algo y que quizás no tienen los medios para movilizarse, pero van al colegio y ahí desde ahí se podría hacer un gran trabajo. Sí, no, concuerdo completamente. Ahora, claro, referente al tema de cómo nos acercamos a los colegios, me parece que ni siquiera yo creo que con un casi 80% de gasto público en personal por parte de la Infus y solo un 20% destinado a cumplir con la tarea que se le ha encomendado, tengan la intencionalidad siquiera de querer participar en colegios o universidades. Me parece de que el Instituto de la Juventud, más que servir a los jóvenes, se están sirviendo ellos mismos. Y qué casualidad que la mayor parte de la gente que lo integra es gente izquierda. Entonces, bueno, es un problema ahí a resolver y bueno, otro problema más para el próximo gobierno. Así que bueno, hablando del próximo gobierno, hablando de Cast y siguiendo con la contingencia política, aquí me gustaría especialmente saber la opinión de ustedes dos. Y algo que no hemos comentado, creo que tampoco se ha hablado mucho. Y es de que inmediatamente después del triunfo de Cast se registraron desórdenes en Plaza Italia y Carabineros tuvo que intervenir con un carro lanzaagua. Después de esto se reportaron 12 detenidos. Y el primer día, ya empezamos. ¿Qué opinan ustedes de esto? Héctor. Eh, dele, usted Mira, dele. yo creo que eh, es algo a lo cual vamos a tener que acostumbrarnos. Es algo de lo cual nos habíamos olvidado un poco de la manifestación callejera, ¿ah? Pero no vamos a entrar a debatir ni discutir el por qué no se produjeron durante esos 4 años. Y con eso dije la mitad. Pero fíjate que yo creo que es algo a lo cual vamos a tener que volver a sociabilizar tal vez porque van a aparecer un sinnúmero de demandas, porque a lo mejor el gobierno del presidente electo no le va a caer bien a todo el mundo. ¿Ah? Y vamos a volver a ver tal vez a gremios, a asociaciones, a agrupaciones sectoriales. Marchando hacia el Congreso o las principales ciudades, lo importante es que yo creo que hoy día hay que dejar las reglas claras bajo qué norma uno puede hacer esto o no, porque hay derecho, derecho del que va a marchar y derecho del que tiene la legítima aspiración de vivir en un país tranquilo, ¿no es cierto? El derecho a vivir en paz. Me gustó mucho esa canción cuando la canta el Grupo Congreso. Pero ese derecho a vivir en paz es para todo, para todo. Pero yo fundamentalmente, mira, creo que lo ha dicho, mira, lo ha dicho esta señora Artés, lo ha dicho esta señora que también salió reelecta diputada, Giles, como que brindando, lanzando una velada amenaza a salir a la calle, a manifestarse.
a llevar la batuta de los movimientos sociales. Entonces ya se están irrogando los liderazgos del movimiento social en Chile. O sea, no, creo que no es el camino. Sí, absolutamente. Pamela Giles, que antes de que decía de que si Kast salía le iba a hacer la vida imposible al presidente. Pamela Giles, que también que decía que si se le verá a Kashnov vamos a tener un grave problema. Bueno, desde luego, Pamela Giles es un personaje y va a ser un gran desafío para el PDG. Vamos a ver si sigue la bancada o si es que se le va como se le fueron tantos diputados por ahí sí, anteriormente. Pero bueno, continuando con el tema, Martín, ¿a ti qué te parece el tema de estos incidentes después de la victoria de Kast? Sí, a mí lo que me sorprende es la intolerancia de esta gente de la izquierda. Lo hemos visto estos días con una rotería tremenda de tratar de ignorante, de tonto a todo aquel que no votó por ellos y que la clase media no puede votar por Kast porque básicamente es pobre, ¿ah? Que la gente que recibe beneficios sociales como la gratuidad etcétera no puede votar por Kast. ¿Ah? Entonces la superioridad moral de esta gente que se cree dueño de la verdad es increíble y me sorprende. Lo hemos visto en varios videos y lo vimos directamente el mismo día domingo después de la elección en Plaza Italia, donde hubieron los primeros incidentes, que yo creo que son una antesala de lo que se va a venir en marzo. Yo creo que el mismo día, cuando asuma José Antonio, van a haber incidentes y ahí va a estar, yo creo que va a tener la capacidad de poder, ahora sí, controlarlo y hacer cumplir la ley. Fíjate que yo creo que todo esto va a ir un poco de la mano de quienes ejerzan los nuevos liderazgos. Porque si ustedes ven en todos los medios de comunicación social, hay como hoy día como que se están pasando cuenta en el Frente Amplio, salió hablando hasta Sharp ahí de algunas cosas, que algunos dicen que la culpa la tiene este otro, que les faltó esto, que tuvieron una política errada. Hoy día están en esta casa de bruja o en estas pasadas de cuenta, pero aquí también va a haber una división dentro de la izquierda, creo yo, porque van a tener que primero reorganizarse, salir con los nuevos liderazgos, ver qué pasa con estos partidos políticos que desaparecen o se van a tener que reagrupar, transformar, qué sé yo, y quiénes van a ser las caras visibles que emerjan. Entonces, eh, va a pasar algún tiempo tal vez para ver quién en definitiva va a articular o inteligentemente va a llevar la batuta de esta la política en nuestro país. Eso es lo que yo creo un poco, ¿ah? ¿Sobre quién va a llevar la batuta como joven? No, y Del- como gestor político también. de la oposición, como líder, por así decirlo. Sí, porque yo creo que Ah, Jara no va sí, a bueno. ser, yo creo que Jara va a desaparecer unos meses al menos. Ah, ojalá. Ojalá. Pero bueno, hablando de jóvenes líderes relacionados a la futura oposición, Víctor Chanfriau acaba de decir hace un día de que no hay tiempo para perder, a luchar chiquillos, no hay tiempo para perder. A esto le sumamos el lanzamiento de las Molotov en el INBA, le sumamos las manifestaciones inmediatamente después del triunfo de Kast en Plaza Italia, entonces Kast ni siquiera ha llegado a asumir, no ha pasado más de una semana de su victoria y ya estamos viendo esto. Yo creo que desde luego el panorama es sumamente preocupante, esto, lo que estamos viendo, va a ser una antesala de lo que se nos viene y no sé qué opinan ustedes sobre cómo puede ir evolucionando esto, porque desde luego el panorama es sumamente preocupante. Ahí yo creo que apareció Víctor Chanfrau después de que estuvo varios años sin decir pío. ¿Fue el mismo el que se jodió a una generación completa con el tema de la PSU o PDT cuando llamó a, a- a suspenderla y lo logró? Y es el mismo que estuvo 4 años durante este gobierno callado sin decir nada. Y vuelve justo ahora cuando asume José Antonio. Entonces es un hipócrita y mejor que se quede calladito porque no le va a funcionar esta vez.
Sí, exactamente como decías tú, se jodió una generación completa y ahí nos damos cuenta de qué clase de tipo de personas que son. Solo se importan ellos mismos, solo se importan su ideología y en base a eso justifican todo tipo de violencia. Entonces ya nos van quedando 5 minutos de programa, chiquillos. Ya podemos, yo creo que ir sacando reflexiones finales sobre cómo está el panorama actual, sobre todo lo que hemos ido comentando, pero nos faltó escuchar la opinión de Héctor sobre Víctor Chanfrau. Héctor, ¿qué Oye, opina usted de este yo sujeto? fíjate que tengo memoria de por ahí, por el movimiento Pingüino 2011, de ese personaje. No tengo en la retina mayores detalles de él, pero como tal como dicen ustedes, aparentemente una persona que, que estuvo ahí tranquilito en el bienestar y la comodidad durante estos 4 años y ahora va a volver a salir de nuevo. Es lo que yo le decía antes, van a empezar a aparecer estos nuevos liderazgos o a retomar los que estaban ahí en stand-by para querer transformarse en actores sociales. Si esto es una cuestión que va dando vueltas, o sea, los que perdieron las elecciones en los territorios, como dicen, eh, tienen que seguir trabajando, o tienen que seguir tratando de ver si se pueden postular de nuevo, entre años más bien en la elección de alcaldes, concejales. En 4 años más ya van a ser, algunos van a querer postularse a ser diputados, parlamentarios, qué sé yo. Eh, por lo tanto, tienen que seguir articulando y trabajando. Entonces, vamos a ver que algunos van a retomar esta senda o aparecer estos nuevos liderazgos. La pregunta que yo siempre me hago, ¿por qué la derecha chilena nunca realizó una protesta? ¿Ah? ¿Por qué nunca se juntó, se alineó para salir a la calle como lo han hecho estos conglomerados? Eh, Difícil de repente buscarse una respuesta, pero creo que tienen visiones distintas de realizar demanda. Yo creo que eso podría ser, y lo que me parece bien, porque tampoco estamos acostumbrados a que la derecha vaya a salir a protestar a la calle ejerciendo a lo mejor un grado de violencia o cosas Es así. que, es que trabajamos, entonces no tenemos tiempo. Sí, Eso pasa, eso pasa. Oye, sí, ¿no? Entonces, claro, son distintas formas, porque que visiones, yo creo que obligaciones morales también que asumen los partidos o los liderazgos, ¿ya? Yo creo que fundamentalmente va sobre eso. sí. Bueno, ya nos va quedando un poquito de programa y yo creo que en base a eso podemos ir dejándole una reflexión para este fin de semana a todos que nos hayan sintonizado el día de hoy, a quienes todos que nos hayan escuchado. Y es por qué durante este pésimo gobierno de Boric la gente no ha salido a las calles y sin embargo ahora que va a asumir Kast, la gente ya se está organizando a salir a las calles sin siquiera evaluar primero su gestión. ¿Por qué creen que pasa esto? Porque es un fenómeno ya bastante repetido y yo creo de que ya es parte de la reflexión personal propia de cada uno sacar nuestras conclusiones y en base a eso emitir nuestro juicio y sobre todo a futuro seguir votando informado teniendo en consideración este tipo de cosas. Ya nos van quedando 2 minutitos de programa. Martín, no sé si quisieras añadir algo más antes de ir cerrando. Sí, de acuerdo a lo que dijiste recién. Yo creo que no salieron a la calle básicamente porque están en el gobierno. Si los principales organizadores de toda la movilización social, de los sindicatos y de todas estas protestas que se hacían, si, si no están en el gobierno, son de su misma ideología y partido. Entonces por eso no salieron. Y claramente ahora van a tener más tiempo porque van a salir, ¿no? Se van para la casa y ahora se están organizando ya pensando en el próximo año para poder salir a la calle. Y perfecto, si la movilización es un derecho, pero háganlo bajo la norma, pidan el permiso en la gobernación, o en la delegación, ahora que es ahí, y sigan la ley. Pero si van a hacer destrozos, van a tener consecuencias, porque ahora sí esperemos que se aplique la ley. Así es. Oye, Sí, perdonen muchachos, bueno, solo pedirle a la gente que está enfrentando aquí este fin de año que no caiga en la locura de las compras.
que tome los resguardos de seguridad, porque los amigos del ajeno también necesitan realizar compras y tienen que hacer caja. Entonces, trate de no andar con dinero en efectivo, de guardar su teléfono celular. Hay mucha gente que viaja más en esta época, también prepárese para el viaje, tenga presente lo que le puede ocurrir o algún imprevisto. Ande con tiempo para que no caiga en un nivel de estrés y celebre la fiesta. Aproveche de disfrutar, de celebrar, de compartir con todo el mundo. Y de repente no solo un regalo uno debe esperar en esta fecha, sino que de repente un llamado de teléfono, un mensaje de WhatsApp, qué sé yo, saludando a la amistad, a los familiares, siempre viene bien. Eso, mi querido amigo. Sí. Así que con esas reflexiones de Héctor y Martín cerramos el programa. Como siempre, dándole gracias por sintonizarnos y los esperamos de nuevo la próxima semana. Chao, chao.